mañana a que abran sus Biblias, Colosenses capítulo 3. Me voy a hacer aquí a este lado porque aquí está el versículo, aquí está el texto. Esto es lo que esta mañana el Señor quiere recordarnos. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Yo creo que ya se lo saben de memoria, cada semana está puesto ahí ese mismo anuncio y espero que ya se lo sepan todos ustedes de memoria. Ni siquiera necesitan abrir sus Biblias para decirlo. Y luego iremos a Josué en el capítulo 24, en su versículo 15. Mis queridos hermanos, esta mañana el Señor de nuevo quiere hablarnos, como lo hizo desde el principio de este año, cuando fuimos al retiro, al primer retiro anual, el retiro que siempre tenemos en la montaña para la comunicación de la visión. En ese año del 2019, cuando el Señor nos ha llamado a servirlo con excelencia. Y siempre el Señor nos recuerda aproximadamente en esta época, a mitad de año, cómo estamos llevando a cabo esa visión, cómo estamos obedeciendo lo que Dios nos habló desde el principio de año, para que no echemos simplemente en saco roto, para que no hagamos simplemente a un lado las cosas que Dios nos dice, sino que por el contrario entremos en la dimensión de la obediencia a nuestro Señor, porque detrás de la obediencia hay abundancia de bendiciones para los hijos de Dios. Escuchen bien la palabra del Señor, pónganse de pie por un momentito, leamos Colosenses en el capítulo 23, en el capítulo 3, lo vamos a tener aquí también, lo vamos a tener allá, lo vamos a tener en sus Biblias, pero lo tienen en su corazón, así que ya se lo saben, lo tienen en su mente. Escuchen entonces lo que dice la palabra del Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aleluya. Vamos al libro de Josué, en su capítulo 24, en su versículo 15. Escuchen la palabra de Josué, usado por el Señor para entrar finalmente a conquistar la tierra prometida. Escuchen lo que dice al final del libro. Al final, el último capítulo del libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. O sea, los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Señor, te damos gracias esta mañana. Indudablemente, Señor, creemos primero que tu palabra es eterna, poderosa, viva, eficaz. Pero creemos, Señor, que tú has preparado algo para nuestras vidas, bajo el poder del Espíritu Santo, en el amor del Señor y la gracia y la misericordia que el Señor extiende sobre sus hijos esta mañana. Podremos reconocer y entender una palabra que ha sido colocada desde los cielos para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser obedientes, a entender y recibir lo que viene para cada uno de nosotros, la porción perfecta, el rema de Dios, la palabra adecuada, en el momento preciso, en el kairos. Señor, ayúdanos a recibir esta mañana lo que tú tienes para nuestras vidas. Desde ahora mismo te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Tomen su lugar, mis queridos hermanos, esta mañana. Indudablemente aquí hay personas que tienen diferentes tipos de profesiones. Algunos desarrollan trabajos de oficina, algunos desarrollan trabajos afuera, en casas, en diferentes lugares, muchas diferentes actividades, en bodegas, en grandes compañías, en pequeñas compañías, algunos trabajan desde su casa, en computadores, etcétera, etcétera. Y siempre pienso yo que cada uno de los que trabaja, sea donde sea, con quien sea, en el lugar que sea, trata de hacer las cosas de la mejor manera posible, es natural. Indudablemente que como creyentes, como cristianos, reflejamos al mundo lo que somos en todas las facetas de nuestra vida. De tal manera que cuando vamos a trabajar lo hacemos con todo un criterio de responsabilidad adecuada, de saber que estamos en toda la cosa sirviendo a Dios. Así el jefe no sea muy agradable, así las condiciones de trabajo a veces no sean tan buenas, así a veces nos quejemos de que no nos pagan lo suficiente, en fin, así a veces las cosas no sean tan buenas,
pero seguimos sirviendo con excelencia, o al menos tratamos de hacer la cosa con responsabilidad, con un criterio adecuado, porque sabemos no solamente que de ahí se genera nuestros ingresos, sino que también, por supuesto, damos un testimonio a los demás a partir de lo que hacemos. Pero fíjense una cosa muy curiosa que sucede, porque cuando hablamos del trabajo y del servicio y de todas las cosas que hacemos allá afuera, está bien, pero de repente cuando hablamos de servir a Dios, pareciera que ya no tenemos la misma prontitud o la misma excelencia, a veces la misma motivación que debería haber, o quizás ya no es el mismo esfuerzo porque ya no tenemos esa misma idea. Imagínense ustedes servir a Dios con negligencia o con descuido, sin esmero, o servir porque me toca servir, porque me pusieron a servir, porque me tocó ir y con los niños y yo no me los aguanto, y con los jóvenes y ni me entienden, o qué sé yo, o poniendo sillas, o recogiendo, trayendo cosas, o prestando mi camioneta para traer la cosa, o cualquier cosa, pero no, yo no quiero hacer eso. Y yo me pregunto, ¿será eso lo que quiere Dios de nosotros? Cada uno de nosotros ha recibido dones de parte del Señor, y esos dones son entregados de una manera especial por el Espíritu Santo a cada ser humano, a cada creyente. Escuchen bien, a cada uno de los creyentes. Cuando abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos dota específicamente de dones. ¿Y cuál es el propósito de los dones entonces? ¿Qué se supone que tenemos que hacer con la dotación del Espíritu Santo para nuestras vidas? Se supone que deberíamos guardarlos nomás, esconderlos. Se supone que deberíamos sentarnos eternamente en la silla nomás para escuchar mensaje tras mensaje, pero no poner en acción aquello que el Espíritu Santo nos ha dado. Recuerden ustedes la parábola de los talentos, es muy clarísima. Aquel siervo que solamente escondió lo que tenía, dijo: tuve miedo de ti, y sin embargo el Señor lo trata como un siervo malo y lo saca de ese lugar y lo condena, porque no usó lo que tenía que usar para la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que ser conscientes que todos los actos de nuestra vida, en cada una de las cosas que hacemos, lo tenemos que hacer para la gloria del Dios vivo. Esa tiene que ser nuestra motivación constante en todas las áreas de nuestra vida. Pero hay una cosa extraordinaria. Cuando nosotros hacemos las cosas tal como el Señor nos las dice, obrando bajo nuestros dones, lo extraordinario de esto es que es como si Dios mismo obrara a través de nosotros. Recuerden, la gente, en un momento Felipe le dice a Jesucristo, le dice: ¿por qué no nos muestras al Padre? Y Jesucristo le dice: pero ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes y todavía me está preguntando lo mismo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Nosotros deberíamos estar en la capacidad de que alguien nos pregunte a nosotros: muéstrame a Cristo. Y que nosotros, bajo el testimonio de nuestra vida constante, pudiéramos decir: si me viste a mí, estás viendo de alguna manera a Cristo, porque yo ya no vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Y cada una de las cosas que yo hago, las hago por servicio al Señor, de tal manera que es como si Cristo mismo estuviera obrando a través mío. Deberíamos desaparecer para que Cristo apareciera. Deberíamos servir con excelencia en todas las áreas de nuestra vida, para que las cosas se hicieran tal como el Señor lo quiere. Y recuerdo de una manera muy especial que a mediados de noviembre del año anterior y todo el mes de diciembre estuve orando al Señor y pidiéndole al Señor constantemente para que nos diera una visión para el año 2019. Venían a mi mente una cantidad de cosas: propósito, renovación, acción, fuego divino, crecimiento, nuevos niveles, nuevas dimensiones. Y todo esto se conjugaba en mi mente constantemente, y yo le decía: Señor, pero específicamente yo quiero saber qué es lo que tú quieres para nosotros. Y recuerdo que muy claramente el Señor me habló en ese sentido, de decirme: este año yo no los voy a consentir ni de esta manera. Quiero desafiar a mi pueblo. Quiero desafiar a mi congregación, a mis ovejas. Quiero desafiarlas con un llamado específico a servir con excelencia. Quiero que este año de alguna manera brillen de una forma especial, haciendo incluso lo que no han hecho antes, haciendo la cosa para el Señor con toda dedicación, con toda entrega, de una manera más decidida, más profunda, más constante. Y la visión que Dios nos dio este año precisamente estaba en ese sentido. Entonces empezamos a mirar nuestra vida, nuestra condición espiritual, hermano, y tenemos que llegar a puntos de reflexión. No podemos quedarnos en el infantilismo espiritual. No podemos quedarnos en la poca madurez espiritual, hermano, porque estamos estancados entonces nosotros y estamos estancando a otros cuando estamos frenados nosotros. Es peligroso acostumbrarnos a la medianía, a la falta de motivación,
a la mediocridad. Es peligroso. La Biblia dice específicamente que los tibios no son recibidos por Dios, son vomitados por la boca de Dios. Por eso el creyente tiene que ser alguien que le pide a Dios desafíos grandes. No le pidas a Dios cosas tan pequeñas, pídele desafíos que parecen imposibles. Pídele que te use para conquistar naciones, o para transformar comunidades, o para salvar al pueblo del Señor, o lo que sea, lo que otros no se atrevieron. Pídelo tú. Porque indudablemente que hay un potencial que está siendo desperdiciado. Hay muchos recursos que no están siendo bien usados. Hay muchos dones que siguen escondidos. Hay gente paralizada que no da lo que debería estar dando. Eso se llama estancamiento, o tiene una palabra peor, eso se llama mediocridad. Pero los creyentes, mis queridos hermanos, no estamos para eso. No estamos para estar detenidos cuando deberíamos estar avanzando. No estamos para no estar haciendo nada cuando nuestro potencial está guardado nomás. Estamos sentados diciendo: Espíritu Santo, me diste dones, pero aquí los tengo. Me los estoy reservando para mí mismo. Y resulta que los dones no son para mí mismo, los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando tú no ejercitas los dones, hay algo dentro del cuerpo de Cristo que está fallando. Y no es el Señor. El Señor ya envió, ya te dotó, ya te dio dones específicos. Eres tú quien todavía está sentado esperando no sé qué cosa para empezar a servir al Señor cuando ya lo deberías estar haciendo. Por eso este año el Señor nos habla de una manera específica. Es hora de salir, es hora de avanzar. Algo tiene que cambiar. Es hora de movernos con seguridad creyéndole al Señor. Es hora de que nos encendamos con pasión, con fuego espiritual, de que nos levantemos para resplandecer. Es hora de entrar en la excelencia que Dios pide de los suyos. Aleluya. No más medianías, hermanos. No más tibiezas. No más falta de compromiso con las cosas de Dios. No más detenimiento o estancamiento. Dios nos está llamando a la acción, a la madurez, al crecimiento, a la excelencia, a brillar para Cristo Jesús. Aleluya. Pero se necesitan siervos que lo den todo. Maestros, sugieres, gente de oración, adoradores, gente en misiones, en formación, en enseñanza, con los niños, con los jóvenes. Gente que esté dispuesta a darlo todo, que no se contente con llenar un espacio, sino que estén dispuestos a dar su vida por Cristo, entregando todo lo que tienen con la pasión de aquellos que están enamorados del Señor. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que esté enamorado del Señor? Esta semana, hermanos, de una manera muy especial, tanto el martes en la noche de oración como el miércoles en el estudio bíblico, el Señor nos habló de la visión de Isaías. Escuchen, dos requisitos fundamentales para la vida con Cristo: visión y pasión. Si tú no tienes visión y no tienes pasión, algo está fallando en tu vida espiritual. Hay algo que todavía no se ha encendido. Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que ya está en ti. Aviva el fuego. Visión y pasión. Pero Isaías contempla el trono alto y sublime, la grandeza de Dios, lo extraordinario. En el capítulo 6 del libro de Isaías, él está contemplando, tiene una visión. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono. Espectacular, una cosa impresionante. Lo que contempla Isaías se queda fijo en su mente y jamás lo puede olvidar, porque al contemplar la grandeza, la majestad, lo grande, impresionante del Señor en ese trono, y ve al Señor sentado en el trono, y las faldas que llenan el templo, la luz de toda la cosa, los serafines y querubines y ángeles que cantan alrededor del trono. En ese momento él se da cuenta de su propia pequeñez. ¡Qué grande es mi Dios y qué pequeño soy yo! ¡Qué grande y maravilloso es ese Dios que estoy contemplando! Pero escuchen bien, porque en el capítulo 5 de Isaías, él está diciendo: ay de los que aquellos llaman, de lo que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Ay de los que tal cosa y ay de los que aquella. Como si nosotros estuviéramos diciendo hoy: ay de la prostituta, ay de los homosexuales, ay de los pobres que no conocen al Señor, ay de los que no sirven. Y estar señalando. Pero cuando Isaías contempla el trono alto y sublime y la grandeza del Señor, ya deja de señalar a todos los demás. Inmediatamente dice: ay de mí. Ay de mí, yo soy el pecador. Yo soy el que necesito el perdón. Yo soy el que necesito ser reflejado bajo la luz intensa de la grandeza de mi Señor. Ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos. Y con todo eso, el Señor me ha permitido ver con mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Has contemplado tú la grandeza de Dios? Necesitas tener una visión como la de Isaías.
Necesitas entender lo grande del Señor, la grandeza impresionante de nuestro Dios, lo que contempló Isaías, porque entonces la reacción de Isaías fue la siguiente: en el momento en que el Señor habla y dice, ¿y a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Inmediatamente Él dice, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí, aleluya. Siervo dispuesto. La grandeza de Dios, visión y pasión. No sé si tú tienes visión y pasión en tu vida. No sé si visualizas al Señor en su grandeza para que tú reconozcas entonces a quién estás sirviendo. Pero con pasión. Mire, Pablo, después de su conversión, vino delante de Dios y le preguntó, Señor, dime qué quieres que yo haga. María, cuando se le anunció que tendría en su vientre al Salvador del mundo, dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Samuel le dijo al Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Siempre la respuesta de los hijos de Dios es la misma: estoy a tu disposición, dime qué debo hacer, Señor. Y cuando tú sirves de cualquier manera, entonces estás obedeciendo al Señor. No importa que sea en el estacionamiento, en la sala cuna, enseñando a los niños, evangelizando, como mujer, en oración, en cualquier lugar. Cuando tú lo estás haciendo, estás sirviendo a Dios. Por eso tienes que hacerlo con excelencia. Servimos bajo una autoridad suprema. Es la autoridad de Cristo quien nos mandó a servir y quien vino a hacer eso precisamente. Estamos dotados por el Espíritu Santo, así que nadie tiene ninguna excusa para no servir a Dios como tiene que hacerlo. Nadie. La actitud debe ser la misma que tuvo Jesús. Dice la palabra en Filipenses 2:5 en adelante: haya en vosotros el mismo sentir, escuchen bien, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Forma de qué? Qué curioso que hoy en día el mundo no quiere ser un siervo. La gente no quiere ser siervos, no quieren tomar forma de siervo. El Rey de Reyes, el Dios que vino del cielo, el que se encarnó, Él tomó forma de siervo, se despojó de todas las cosas y se hizo siervo, el más humilde de todos. Tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Esa es la actitud, hermanos. Entrega total, servicio sin restricciones. Jesús tenía un corazón de siervo. Hubo un evento clave en la vida de Jesús con sus discípulos que se describe en Juan capítulo 13. Ese evento tuvo lugar la noche anterior a que Jesucristo fuera llevado a la cruz. Él sabía lo que iba a suceder. Él se estaba preparando para la muerte. ¿Qué estaban haciendo los discípulos mientras tanto? Escuchen, los momentos más dramáticos en la vida de Jesucristo durante su ministerio. Y en ese momento los discípulos están discutiendo a ver cuál de ellos es el mayor. Jactándose, comparándose entre unos y otros. Sabiendo Jesús lo que venía, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, sabiendo que Pedro lo iba a negar, sabiendo que estaba próximo a ser azotado y golpeado, injuriado, golpeado, sabiendo que los religiosos lo iban a llevar a un juicio injusto y lo iban a crucificar. Sabiendo todas esas cosas, el corazón de Jesús no se detuvo allí. No se quedó en el rencor, en el reproche, en la queja. No, avanzó el corazón del Señor hasta el amor y el servicio. Aún sabiendo todo lo que debía acontecer, incluso con aquellos a quienes estaba a punto de lavarle los pies. ¿Te dice eso algo del carácter de Jesús? Si tú sabes que alguien te va a traicionar, ¿lo harías? Si tú sabes que alguien está presto para hablar mal de ti, para calumniarte, para ofenderte, ¿lo harías? ¿Cuál es tu límite entonces? Jesús está mostrando de una forma práctica, de tal manera que a ninguno de ellos se les iba a olvidar este acontecimiento. Y el Padre puso en las manos de Jesús todas las cosas. Ahora esas mismas manos van a lavar los pies sucios de aquellos orgullosos discípulos que momentos antes están disputando cuál será el mayor en el reino de los cielos. Wow. Era muy humillante para cualquiera inclinarse para lavar los pies a otro judío. El menor de los esclavos tenía esa tarea. Se consideraba como la peor de la tarea. El problema es que en aquel aposento alto no había sirvientes. No había sirvientes. ¿De verdad? Nadie quería lavarle los pies a otro judío. ¿Cómo? De repente le lavo los pies a Jesús. Está bien, de pronto Jesús. Pero a Pedro, a Judas, a Bartolomé, a Felipe. Oh, no. Hasta allá no llego. Yo soy muy piadoso, yo amo mucho a Dios, pero lavarle los pies a estos. Se me acabó la piedad. Hasta ahí llegué. Wow. Mis queridos hermanos, de pronto sucedió lo impensable. Jesús, el Verbo encarnado,
el maestro, el rey de reyes, se pone de rodillas, se pone su delantal y comienza a lavar los pies de los discípulos. Ahí está un verdadero siervo. Y ninguno de ellos hizo nada para reemplazarlo, ninguno. Es más, Pedro reacciona y dice: no me lavé los pies. No me lavé los pies. De ninguna manera. De hecho, el texto griego es tan fuerte que dice: no me lavará los pies ni en 1.000.000 de años. Yo no lo voy a permitir. Pero Jesús le da una respuesta muy drástica: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dice: bueno, entonces lávame completo. Jesús le dice que no es necesario porque ya ustedes están limpios. Escuchen bien, aquí hay algo más profundo. Jesús le dice: si tú no te dejas servir de mí, no tendrás parte conmigo. Miren, mis queridos hermanos, los discípulos están discutiendo entre ellos cuál será de ellos el mayor en el reino. Y se encuentran con su maestro, que se pone una toalla, se inclina y le lava los pies. Y en el versículo 13 Jesús dice lo siguiente: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, escuchen bien, si yo, el Señor y el maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. ¿En serio? ¿En serio? Lavando los pies los unos a los otros. Ustedes saben, esto va mucho más allá simplemente de inclinarnos para lavar los pies, porque hay iglesias en donde de vez en cuando hacen este tipo de ritos, pero esto va más allá. Es el servicio al otro, es la entrega hacia el otro, es el amor hacia el otro. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir para el otro? Por el amor hacia los demás, por servicio y entrega. Jesús continuó diciendo en el versículo 15: porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿De quién seguimos el ejemplo entonces? ¿Qué está diciendo Jesucristo? ¿Cómo debe ser nuestro carácter? ¿Hasta dónde deberíamos llegar en nuestro servicio? Jesucristo dejó a un lado su lugar, se humilló a sí mismo, se despojó de su condición en el cielo, se hizo como el más humilde. Eso hizo Jesús. Pero tú y yo, mis queridos hermanos, no tenemos que despojarnos de lo mismo, porque tú y yo no somos dioses. Dios solo hay uno. Nosotros simplemente tenemos que ocupar nuestro lugar en el reino. Nosotros no tenemos que abandonar ninguna grandeza porque no la tenemos. El llamado de Cristo es para que cumplamos con lo que tenemos que cumplir. Eso es todo. ¿Qué significa entonces servir a Dios con excelencia? No se trata únicamente de hacerlo todo el tiempo sin desmayar, no. Se trata de hacerlo con un espíritu adecuado. Hay quienes sirven a Dios pero se están quejando constantemente que los demás no hacen nada. Hay quienes sirven pero no tienen gracia para tratar a los demás. Les cuesta demasiado las relaciones humanas. Hay quienes sirven como un acto mecánico en el que tengo que hacer algo porque me dijeron, pero no experimentan amor hacia lo que están haciendo, sino una carga pesada que les fastidia. Y a la larga, mis queridos hermanos, nada de esto glorifica a Dios. Nada. No glorifica a Dios. El Salmo 100 versículo 2 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Aleluya. Pero si eres un amargado, enojón, con cara de pocos amigos, ¿qué tipo de servicio estás proyectando hacia los demás? Someternos a Jesús como nuestro Señor, mis queridos hermanos, implica hacer todo para la gloria de ese Dios extraordinario que nos cambió la vida para siempre. Jesús vino desde los mismos cielos y proclamó que Él no había venido a este mundo para ser servido, sino para servir. Jesucristo vino desde el cielo para servir. ¿No te dice algo eso? ¿No te impulsa hacia algo eso? ¿No te motiva hacia algo eso? ¿No te está hablando claramente el Señor en cuanto a lo que cada uno de nosotros como seguidores de Jesús tenemos que hacer? Por eso es tiempo de servir a Dios con excelencia, hermanos. Jesús está haciendo un llamado a personas que están dispuestas a arriesgarlo todo. La excelencia no es solo lo que hacemos en nuestro trabajo, mis queridos hermanos, es todo, es una mentalidad de reino. Es servir a Dios con todo, es planificar, es organizar, es hacer toda la cosa. Imagínate que tú llegas al reino de los cielos y está todo desordenado. Y los ángeles con alas rotas y las cosas tiradas por el piso y las paredes manchadas y los libros llenos de polvo y la música desafinada con mal sonido, olores desagradables y mesas con patas rotas. ¿Te parecería eso? ¿Te parecería eso una visión del cielo? Pues no. Pero muchas veces en nuestra vida parece eso. Queremos ir a los cielos, pero mientras estamos aquí no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, hermanos. Y entonces obramos a medias. Queremos que Dios nos dé cosas grandes y abundantes, de abundancia de bendiciones. Queremos que Dios nos dé un lugar donde congregarnos. Pero primero el Señor quiere mirar la fidelidad de su pueblo, de los suyos, para ver entonces qué tanta responsabilidad vamos a tener con un lugar que Él nos quiera dar. Él nos puede dar un lugar el día que Él quiera. Mañana mismo nos puede dar el lugar. Pero está mirando la responsabilidad de cada siervo. Está mirando si lo servimos con excelencia, si hacemos las cosas para la gloria del Señor.
Queridos hermanos, Pablo, por ejemplo, era un apasionado por la obra del Evangelio. Y muchos lo querían detener. Los discípulos empezaron a salir a predicar el Evangelio y muchos no querían que compartieran ese mensaje. Los perseguían, los azotaban, los encarcelaban, los repudiaban, los odiaban. ¿Y cómo respondían? ¿Qué le decían al Señor? ¿Cuál era la oración de los discípulos? Señor, danos armas para darles duro a estos. Señor, provéenos de cosas tremendas para acabar con esta gente perversa. No, hermano. La oración de los siervos del Señor era: Señor, danos más denuedo, queremos predicar más tu palabra. No importa que nos persiguen, que nos azoten, que nos encarcelen, no importa lo que suceda, pero seguiremos predicando esta palabra porque es poderosa, porque es poder de Dios para salvación. Es el Evangelio que cambia la vida de los seres humanos. Seguiremos sirviendo a nuestro Dios. Tenían pasión, tenían amor por Cristo, tenían deseo de ver cambiar el mundo con el poder del Evangelio. Pero ¿qué pasó con la iglesia de hoy en día? ¿Qué nos motiva, hermanos? ¿Qué nos mueve en realidad? El Señor te pregunta esta mañana, como Pedro le preguntó: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo amo enseñar y que yo amo ser maestro en la iglesia. No. ¿Tú me amas? Bueno, Señor, tú sabes que amo estudiar tu palabra y amo predicar. No. ¿Tú me amas? Pero, Señor, yo sirvo en la iglesia. No. Es que no basta eso. Es que lo que quiere Dios de ti es tu ser entero, tu corazón entregado, porque a partir de ese amor entregado, entonces todo lo que hagas lo vas a hacer excelentemente. Vas a ser un buen maestro, un buen siervo, un buen dador, un buen creyente, un buen predicador, pero con la primacía del amor de Dios en tu corazón. Queridos hermanos, es hora de sacar lo mejor de ti. Es hora de hacer lo que Dios te mandó a hacer. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo más vamos a postergar lo que ya Dios nos dijo que hiciéramos hace tanto tiempo? Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2 es la orden que el Señor le da a su pueblo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Escuchen, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, aleluya, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Sobre ti amanecerá, la tierra se cubrirá de oscuridad espiritual, la gente anda en oscuridad, pero sobre ti será algo diferente cuando estás sirviendo al Señor, cuando te levantas para resplandecer. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, aleluya. Wow. Pero mis queridos hermanos, ahí está la responsabilidad que el Señor coloca sobre nuestras vidas. Siempre estoy pensando alrededor de la iglesia. Imagínense ustedes una iglesia llena del Espíritu Santo que atrae a los inconversos, que semana a semana ve como muchos abren su corazón para venir a Jesús, que sirve a la comunidad alrededor ayudando a los niños que están solos en sus casas, o a los jóvenes que empiezan a tomar decisiones equivocadas y se van con las pandillas, o a las madres solteras que no cuentan con apoyo de nadie más, o a los ancianos que viven solitarios y que no pueden ni siquiera organizar sus casas. Imagínense ustedes una iglesia, mis queridos hermanos, que van a ayudar a los que no tienen alimento, que puede atender a los deshabilitados, que ayuda a los misioneros que están en diferentes lugares, que se multiplica y abre otros ministerios, que causa impacto en la comunidad y se convierte en una luz en medio de tanta oscuridad. Será mucho pedir. ¿No será eso lo que Dios nos pide a nosotros? Quizás es demasiado, quizás es ilusorio. No, eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Eso es lo que el Señor pone en nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Eso es lo que Él quiere. Y tiene que ser suficiente la motivación de nuestra vida. Cada vez que alguien se convierte, cada vez que alguien viene y abre su corazón al Señor, entonces es una victoria para los hijos de Dios. Y entonces vale la pena, una vez más, seguir sirviendo a ese Dios tan grande que hace cosas extraordinarias. Pero mire, hermanos, Josué lleva al pueblo de Israel hacia la conquista en la tierra prometida. Una y otra vez ven la mano del Señor. Una y otra vez ven cómo Dios los respalda en cada una de sus batallas. Llegan a Jericó, los muros caen. Vencen a 30 reyes y ejércitos contrarios uno tras otro. Victoria tras victoria, victoria tras victoria. Ven cómo el Señor detiene el sol y la luna. Ven cosas extraordinarias. Y sin embargo, al final del libro de Josué, tiene que pararse delante de todos para mirar con desconsuelo lo que está pasando. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa? Están viendo las maravillas, están viendo los milagros, están viendo todos los días las cosas extraordinarias con las cuales el Señor los está dotando, las victorias que le da, y sin embargo no responden al llamado de Dios. ¿Qué pasa? Dice Josué. ¿Qué pasa? Se levanta delante de todo el pueblo y dice:
Todavía no han podido entender la naturaleza de la bendición divina. ¿Les parece mal servir al Señor? Escuchen lo que dice Josué. ¿Les parece mal servir al Señor? ¿Les parece mal servir al que te dio todo? Al que te da la vida eterna, el perdón de los pecados. ¿Te parece mal servir a ese Dios tan grande? ¿Se les olvidó quién los trajo a la tierra prometida? ¿Se les olvidó acaso que han sido testigos de grandes prodigios? ¡Wow! ¿Te parece mal dar lo mejor de ti para aquel que lo dio todo por ti? Entonces decídanse a quién van a servir. Escuchen lo que dice Josué, hermanos. Escucha bien lo que dice Josué. Decídete quién vas a servir. Porque si no sirves a Dios, estás sirviéndote a ti mismo o a otro Dios. Escúchame. No es que tú digas, es que yo no sirvo a Dios. No. Si tú no estás sirviendo a Dios, o te estás sirviendo a ti mismo, o estás sirviendo a otro Dios. Decídanse a quién van a servir, dice Josué. Tú puedes escoger a quién vas a servir. Lo que no tienes libertad para decidir es si sirves o no. Decídanse. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Quieren ser como esos pueblos idólatras? ¿Quieren ser más como el mundo que lo rodea? Decídanse. Si se van a quedar añorando las tradiciones antiguas, la religiosidad de quienes no pueden avanzar en su vida espiritual, aquellos que están paralizados y que no pueden servir a Dios, ¿eso es lo que tú quieres hacer en tu vida? ¿Ese es tu proyecto de vida? Porque Él dice, porque yo tengo un proyecto unido a la voluntad de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. ¿Tienes tú un proyecto unido a la voluntad divina? ¿Tu proyecto de vida está caminando acorde con lo que Dios te ha dicho todo el tiempo? ¿Lo que te dice constantemente en la palabra? Si tú has venido a Cristo Jesús, tu vida no puede estar desligada de Él en cuanto al servicio, porque si lo haces, déjame decirte algo esta mañana, aún no es tu Dios. Así de claro. Sigue siendo solo el Dios de quienes esperas bendición y vida eterna, pero aún no es tu Dios. Si nuestra vida fue de servicio al pecado, ¿por qué entonces ahora no es de servicio al Señor? Si le servimos tanto al pecado, si hicimos tanto detrás del pecado, ¿por qué ahora, mis queridos hermanos, no servimos a Dios con excelencia? ¿No es el momento? Mire, el enemigo llevó a Jesús a un monte muy alto, Mateo 4. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo dijo Jesucristo. Lo dijo Jesucristo en frente del enemigo aquel día, en aquel monte. Escrito está. No es una opción, no es una posibilidad. No puedes dejar de adorar y no puedes dejar de servir a Dios con excelencia. ¿Lo entendiste esta mañana? No puedes dejar de adorar y no puedes dejar de servir a Dios con excelencia. Decídete entonces. ¿Qué vas a hacer? Si no sirves a Dios, eso significa necesariamente que estás sirviendo a otros dioses. Y no sé si es el proyecto que tú tienes de vida. Pero la respuesta de Jesús es clave en nuestra vida también. En ese momento le puedes decir al enemigo, fuera de aquí, vete de aquí, porque yo adoro y sirvo al Señor mi Dios. Aleluya. Porque yo adoro y sirvo a mi Señor. Aleluya. Así que es tiempo, hermanos, de servir a Dios con excelencia. Adorarlo y servirlo. Adorarlo y servirlo. Esa es la clave a la cual el Señor nos está llamando esta mañana. Pongámonos de pie, hermanos, porque es momento de adorar al Señor. Adorarlo y servirlo. Adorarlo y servirlo. ¿Podrías comprometerte esta mañana en tu vida de esa forma? Poder comprometer de acuerdo a la palabra del Señor, que nos llama específicamente para ser adoradores y servidores de un Dios vivo, para que nuestra vida esté ligada definitivamente a lo que el Señor quiere de nuestras vidas, para que estemos conectados a su voluntad. Mis queridos hermanos, es la palabra de Dios, es el llamado que Dios nos hace a nosotros, es la forma como el Señor ha ideado a su pueblo, un pueblo de servicio, un pueblo de entrega total, un pueblo que adora al Señor constantemente. Escrito está, al Señor, solamente al Señor adorarás y solo a Él servirás. Es tiempo de servir a Dios con excelencia. ¿Lo entiendes esta mañana? Levanta tus manos al cielo. Señor, aquí estamos para ti, mi Dios.
Queremos pedirte, mi Dios amado, que nos enseñes y nos ayudes, Padre Santo. Quizás hemos estado inactivos. Quizás hemos estado frenados, Señor, totalmente frenados. Hay cosas en la vida, Señor, que se nos han opuesto para servirte con excelencia. Quizás, Señor, hemos puesto mucha atención a otras cosas. Quizás pensamos en la comodidad personal. Quizás decimos, yo trabajo demasiado y no tengo tiempo para servir a Dios. Quizás hemos puesto excusas. Quizás nosotros mismos nos hemos puesto como un obstáculo para que nuestra familia sirva. Quizás nosotros hemos frenado el avance espiritual y nos hemos quedado en el infantilismo espiritual, pensando que todavía no es el tiempo de servir. Pero hoy el Señor te está hablando directamente a ti y a ti. El Señor está hablando directamente a nuestro corazón esta mañana, diciéndonos, es hora de servir a Dios con excelencia. Hay un llamado de parte del Señor para tu vida esta mañana. Es muy claro, es muy claro. No hay nada oculto en esto. No hay nada difícil de entender. Es el Señor hablando a tu vida para decirte, es tiempo. Llegó el tiempo de servir a Dios con excelencia. A Él adorarás y solo a Él servirás. Adoremos al Señor esta mañana, aleluya. Adoremos al Señor con nuestro corazón entero, todo nuestro ser. Vivir con pasión, con visión, aleluya, aleluya.